Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el idioma latín ocupa un lugar tan sagrado dentro de la Iglesia Católica? ¿Qué secretos revela este antiguo idioma? El siguiente es un artículo publicado en el website Soldier of Truth Publishing bajo la categoría Tradiciones Católicas el 5 de junio del 2023 y se titula Revelando lo Sagrado, explorando la lengua latina en la Iglesia Católica. Vamos a descubrir cómo este idioma sagrado ha dado forma a la identidad de la Iglesia, ha fomentado conexiones espirituales y ha proporcionado un conducto para la comunicación divina a lo largo de los siglos de fe. El latín es un idioma con un profundo significado histórico e espiritual. Ocupa un lugar especial dentro de la Iglesia Católica. Dentro de los primeros días del cristianismo hasta el presente, el latín ha jugado un papel vital en la configuración de la liturgia, las tradiciones y las prácticas espirituales de la Iglesia. En este esclarecedor artículo vamos a profundizar en las razones por las que el latín se considera un idioma sagrado de la Iglesia y cómo sigue inspirando y conectando a los creyentes de todo el mundo. Exploremos el significado histórico del latín, rastreando sus raíces desde el influyente Imperio Romano, donde se convirtió en un idioma unificador, tanto para la comunicación como para la adoración. Profundizando así, descubriremos las tradiciones litúrgicas que han hecho del latín una parte integral del culto católico durante siglos. A través de oraciones, rituales e himnos, el latín ha fomentado un sentido de continuidad y tradición, permitiendo a los fieles conectarse con la devoción de sus antepasados. En primer lugar, importancia histórica. El latín tiene una rica historia dentro de la Iglesia, que se remonta a los primeros días del cristianismo. Se convirtió en el idioma del Imperio Romano, lo que influyó mucho en la expansión del cristianismo. La clase culta hablaba y entendía comúnmente el latín, lo que lo convertía en un idioma unificador para la comunicación y el culto. En segundo lugar, tenemos la tradición litúrgica. El latín ha sido el idioma de la liturgia de la Iglesia durante siglos. El uso del latín en rituales sagrados, oraciones e himnos ha creado un sentido de continuidad y tradición dentro del culto católico. Esta consistencia ha permitido a los fieles conectarse con las oraciones de sus antepasados y experimentar una profunda unidad a través de las diversas culturas e idiomas. Tercero, claridad doctrinal. El latín ofrece precisión y claridad en la expresión de los conceptos teológicos. Su gramática y estructura permiten una articulación precisa y matizada de las ideas teológicas complejas. Al usar el latín, la Iglesia se asegura de que las enseñanzas y los dogmas se transmitan de manera precisa y uniforme en las diferentes traducciones. Cuarto, universalidad y unidad. El latín trasciende las fronteras nacionales y culturales, convirtiéndolo en un idioma que unifica a los católicos de todo el mundo. Independientemente del idioma nativo de uno, las oraciones y los textos litúrgicos en latín son familiares entre los fieles, enfatizando la naturaleza global de la Iglesia. Quinto, reverencia y santidad. El uso del latín en contextos religiosos ha cultivado un sentido de reverencia y santidad. La falta de familiaridad con el idioma a menudo invita a los creyentes a abordar las oraciones y los rituales con una sensación de asombro y misterio, fomentando una conexión espiritual más profunda y enfocando la mente en la naturaleza trascendente de lo divino. Si bien el Concilio Vaticano II en la década de 1960 permitió el uso de las lenguas vernáculas en la liturgia, el latín sigue siendo una parte integral de la identidad y el patrimonio de la Iglesia. Su uso continúa ocupando un lugar importante, preservando las antiguas tradiciones y la profundidad espiritual que se han apreciado durante siglos en la Iglesia Católica.
A continuación, nos adentraremos en el terreno de la claridad doctrinal, donde el latín brilla como un lenguaje preciso y matizado para expresar conceptos teológicos. Su gramática y estructura nos brindan una base sólida para articular ideas complejas, asegurando la transmisión precisa de las enseñanzas y dogmas a través de las diversas traducciones. Se exploran la universalidad y la unidad provocadas por el latín, ya que este idioma trasciende las fronteras nacionales y culturales. De modo que las oraciones familiares y los textos litúrgicos en latín fomentan este sentido de unidad y comunión entre los fieles, recordándonos esta naturaleza global. La misa tridentina, conocida también como misa tradicional en latín, se refiere a la forma en que la misa católica romana, que fue codificada en el Concilio de Trento en el siglo XVI. El Concilio de Trento, realizado entre 1545 y 1563, buscó abordar los desafíos y cambios dentro de la Iglesia durante la Reforma Protestante. La misa tridentina ocupa su nombre del Concilio de Trento, perdón, de Trento, y fue la forma estándar de la misa en la Iglesia Católica Romana durante varios siglos. Se celebra en latín y sigue los libros litúrgicos promulgados por el Papa Pío V en 1570. La misa se caracteriza por su solemnidad, reverencia y adhesión a las prácticas litúrgicas tradicionales. Las características de la misa tridentina incluyen, primero, el uso del latín. Toda la misa, incluidas las oraciones, las lecturas y los cánticos, se llevan a cabo en latín, que era el idioma del rito romano antes del Concilio Vaticano II. Segundo, ad orientem. El sacerdote generalmente mira hacia el altar, de espaldas a la congregación. Esto es conocido como ad orientem o mirando hacia el este. Esta postura simboliza al sacerdote dirigiendo al pueblo en adoración hacia el oriente, al sol naciente, y representa su orientación compartida hacia Dios. Tercero, el canto sacerdotal. El sacerdote a menudo canta oraciones y partes de la misa, enfatizando la santidad y la solemnidad en la acción litúrgica. Cuarto, canto gregoriano. La misa tridentina es tradicionalmente acompañada por el canto gregoriano, una forma de música sacra que tiene una larga historia dentro de la Iglesia Católica. Quinto, rúbricas y gestos. La misa tridentina tiene rúbricas y gestos precisos que guían las acciones del sacerdote y los fieles, destacando la reverencia y el orden de la liturgia. En los últimos años ha habido un resurgimiento del interés por la misa tridentina entre algunos católicos, lo que ha llevado a su mayor disponibilidad en ciertas parroquias o comunidades. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las normas litúrgicas actuales de la Iglesia Católica, revisadas después del Concilio Vaticano II, alientan el uso de las lenguas vernáculas y brindan opciones para formas más contemporáneas de la misa sin dejar de respetar la integridad de la liturgia. Ahora vamos a hablar sobre algo muy intrigante, los exorcismos. Vamos a arrojar luz sobre esta intrigante práctica de realizar los exorcismos en latín. Según la tradición católica, un exorcismo es un ritual religioso realizado para expulsar o liberar a una persona de la posesión o influencia demoníaca. Es un acto de oración sagrado llevado a cabo por un sacerdote que ha sido específicamente capacitado y autorizado por la Iglesia para realizar exorcismos. El propósito del exorcismo es invocar el poder de Dios y expulsar a los malos espíritus del individuo afligido, devolviéndole un estado de bienestar espiritual. La Iglesia Católica considera que la posesión demoníaca es un evento raro y extremo en el que el cuerpo o el alma de una persona está bajo el control o la influencia de un espíritu o demonio maligno. El ritual del exorcismo implica el uso de oraciones, bendiciones y objetos sagrados, como el agua bendita o el crucifijo, para confrontar y combatir la presencia demoníaca.
Los exorcismos se realizan con mucha precaución y cuidado, teniendo en cuenta el bienestar físico, psicológico y espiritual de la persona involucrada. La Iglesia Católica enfatiza la importancia del discernimiento, asegurando que cualquier comportamiento o experiencia inusual sea cuidadosamente evaluado y distinguido de condiciones médicas o psicológicas. El objetivo final de un exorcismo es liberar a la persona de esta opresión espiritual y restaurar su equilibrio, para así ayudarla a reconectarse con Dios y con la comunidad de fe. Es un acto de guerra espiritual que busca manifestar el poder del amor, la misericordia y la protección de Dios contra las fuerzas del mal. Partiendo de las antiguas tradiciones y de la autoridad espiritual de la Iglesia, el latín sirve como un idioma potente que simboliza el poder sagrado y ofrece protección contra las fuerzas del mal. Exploramos las razones detrás de la elección del latín en los exorcismos, incluida su comprensión universal entre los sacerdotes y la creencia de que es menos probable que los espíritus malignos comprendan o interfieran en las oraciones pronunciadas en este idioma antiguo. Los exorcismos a menudo se realizan en latín por diferentes razones. Primero, por tradición. El uso del latín en los exorcismos está profundamente arraigado en las prácticas históricas y tradicionales de la Iglesia Católica. El latín ha sido el idioma de la liturgia y de los documentos oficiales de la Iglesia durante siglos, incluido el Rituale Romanum, que contiene las oraciones y los rituales para el exorcismo. Al usar el latín, la Iglesia mantiene un sentido de continuidad con estas antiguas prácticas. Segundo, universalidad. El latín es un idioma universal que trasciende las barreras culturales y lingüísticas. El poder y la eficiencia de un exorcismo radican en la autoridad espiritual de la Iglesia y la invocación de la intervención divina. Al utilizar el latín, que es entendido por los sacerdotes y exorcistas de todo el mundo, la Iglesia se asegura de que las oraciones y los mandatos se comuniquen con precisión y eficacia. Tercero, el significado simbólico y sobrenatural. El latín a menudo se asocia con lo sagrado y lo sobrenatural. La naturaleza precisa y estructurada del lenguaje, combinada con su conexión histórica con la Iglesia, crea una atmósfera de solemnidad y reverencia durante el ritual del exorcismo. El latín transmite un sentido de poder y autoridad sagrados, lo que refuerza la creencia en la batalla espiritual contra las fuerzas del mal. Cuarto, protección y discreción. Usar el latín también puede servir como una medida de protección. Se cree que es menos probable que los espíritus malignos comprendan o respondan al latín, lo que convierte en una protección contra posibles represalias o interferencias durante el exorcismo. Además, el uso del latín ofrece un nivel de discreción y confidencialidad, ya que puede ser menos familiar para aquellos que no están involucrados con la iglesia o entrenados en sus rituales. Es importante señalar, si bien el latín se usa tradicionalmente en los exorcismos, la Iglesia Católica reconoce la necesidad de flexibilidad y adaptación a los idiomas locales y contextos culturales. Los exorcismos se pueden realizar en los idiomas vernáculos con la aprobación y guía de la Iglesia, asegurándose que las oraciones y los rituales aborden de manera efectiva las necesidades espirituales de las personas involucradas. En conclusión, el latín se erige como un símbolo perdurable de las ricas tradiciones, la profundidad espiritual y la unidad global de la Iglesia Católica. Como lengua sagrada de la Iglesia, el latín ha dejado una huella indeleble en su historia, liturgia y expresión teológica. Ha servido como una fuerza unificadora, fomentando un sentido de continuidad y conexión entre los creyentes de diversas culturas e idiomas. Desde la solemnidad de la misa tridentina hasta el potente uso del latín en los exorcismos, este antiguo idioma continúa inspirando reverencia, transmitiendo claridad doctrinal y evocando un profundo sentido de lo sagrado.
Si bien la Iglesia Católica reconoce el valor de adaptarse a las lenguas vernáculas para una mayor accesibilidad, el latín sigue siendo una parte preciada de su identidad y herencia. Conserva las raíces de las tradiciones de la Iglesia y proporciona un vínculo con las oraciones y la devoción de innumerables generaciones de fieles. A medida que exploramos el significado del latín en la Iglesia Católica, recordamos la sabiduría eterna y el poder espiritual incrustados en este idioma. El latín sirve como testimonio de la naturaleza perdurable de la fe, cerrando las brechas del tiempo y la cultura e invitando a los creyentes a encontrarnos con lo divino de maneras profundas y significativas. Que la belleza y la santidad del latín continúen inspirando y uniendo a los fieles en su camino espiritual. ¿Te gustó este artículo? Te invito a visitar nuestra página web Soldier of Truth Publishing, en donde los puedes encontrar escritos nuestros artículos en inglés y también en español para que los puedas compartir y los puedas leer, los puedas meditar, así como que también puedas suscribirte a nuestro boletín informativo y tan solo por suscribirte puedes recibir gratis en tu email el libro Hábitos Creciendo en la Fe, hábitos diarios para católicos, con el cual vas a poder mantener estos hábitos que nosotros tenemos que llevar a cabo a diario para mantenernos firme en nuestra hermosa fe católica. Soy Priscila Locke y les envío muchas bendiciones.